Muy buenas tardes, soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y una tarde más os doy la bienvenida a una conferencia Down. Como hemos comentado ya en numerosas ocasiones, estas conferencias tienen como objetivo estar cerca, aunque sea de forma digital, de las personas con síndrome de Down y sus familias. Estar cerca de sus realidades, de sus necesidades y también de sus preocupaciones. Y sabemos que uno de los aspectos que más preocupa a las familias es todo lo relacionado con la educación de sus hijos. Y es por ello que hoy vamos a hablar de la LOMLOE, la nueva ley orgánica de educación que se publicó en el BOE el pasado 30 de diciembre de 2020, y en particular vamos a tratar de responder a una pregunta sobre dicha ley. Con la LOMLOE avanzamos hacia la inclusión. Para ofrecernos respuesta a esta y a otras muchas preguntas y dudas, contamos con la presencia de Juan de Dios Fernández Gálvez. Juan de Dios es un maestro de escuela, como a él le gusta definirse, que ha trabajado la mayor parte de su vida profesional como orientador escolar. Desde que está jubilado, Juan de Dios está poniendo todo su tiempo y esfuerzo en fomentar la inclusión escolar y el cambio metodológico y curricular en la escuela, trabajando para que la enseñanza sea competencial y se garantice así el derecho a la inclusión educativa de todos los alumnos. Antes de daros paso con él, os quiero recordar la dinámica de la conferencia. Como siempre, dos bloques. Un primer bloque en el que Juan de Dios tratará de responder a esta difícil pregunta que nos hacemos hoy, y un segundo bloque, los últimos 10-15 minutos, de preguntas que las haréis todos los que nos estáis viendo y yo se las iré formulando a él. Las preguntas, como siempre, las podéis ir escribiendo en el icono que tenéis debajo de vuestras pantallas de preguntas y respuestas, y las veremos al final de la conferencia. Como siempre, estamos grabando esta sesión y a partir de mañana pues estará a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Así que no me extiendo más y doy las buenas tardes a Juan de Dios. Está silenciado, Juan de Dios. Ahí estamos. Ya estoy activo. Buenas tardes, José, y buenas tardes a todas las personas que están ahí, que tienen el esfuerzo y el interés de echar esta tarde a ver si nos sale un poquito provechosa. Segurísimo que sí. Bueno, en nombre de la Federación, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y nada, yo me retiro, me quedo en silencio. Si me necesitas para cualquier cosa, vuelvo y nos vemos en la parte de las preguntas. Vale, gracias. Pues voy a ver si ponemos la presentación en activo. Ya estamos. Bueno, pues si alguien tiene que dar las gracias, soy yo. Ni que decir tiene que a los maestros no hay cosa que nos guste más que poder hablar, cascar, como decimos en Andalucía, ¿no? Y si hay gente que nos quiere escuchar, pues nosotros un placer hablar. Y hablar de educación y hablar de la educación para todos, yo soy el agradecido por esta oportunidad. José decía que voy a intentar dar respuestas. Yo en realidad lo que voy a intentar es repasar la nueva ley poniendo énfasis en aquellos artículos, en aquellos apartados que nos pueden propiciar ese avance. Para que ese avance hace falta, claro, que esté recogido por la ley, pero también hace falta que se cumpla la ley, que en los desarrollos legislativos de la ley se apueste por este avance en el término de la inclusión. Pero también es verdad que para que se avance en la inclusión, se avance en cualquier aspecto de innovación de la ley, hace falta que los usuarios tengamos la idea muy clara. Mi intención es repasar la ley en prácticamente en todos sus apartados. En la presentación que se va a utilizar la vaya a tener a vuestra disposición, además del vídeo que se está grabando. La presentación como tal la vaya a tener a vuestra disposición. Incluso, además de las diapositivas que vamos a ver, hay algunas, un par de ellas o tres, que van ocultas, que luego serán libres para profundizar un poquitín, que avanza, que nos dan algunos detalles más. El que sea un avance hacia la inclusión, pues estará en nuestras manos, en vuestras manos, y yo lo que quiero es daros de alguna forma herramientas para exigir que se cumpla lo que se ha escrito.
estamos ya muy hartos muchas veces de que se escribe mirando a la galería política o a la galería de los grandes entes mediáticos, y luego pues se cumple lo que le complica menos la vida al político o al técnico de alto rango que está. Bien, mirad, lo que yo voy a plantearos lo estructuro en dos grandes apartados. Primero, vamos a ver qué entendemos por escuela inclusiva, ponernos en situación de qué es lo que deberíamos de esperar, qué es lo que deberíamos de encontrar, para luego poder ver si lo vamos encontrando o no. Un pequeño introducción en las leyes educativas de la España moderna, que estamos muy liados, que nos suelen decir que hay más leyes de la cuenta. Bueno, pues vamos a ver exactamente qué tenemos y qué es lo que nos queda. Y luego ya ahí tienen ustedes todos los grandes apartados, ¿no? Los grandes apartados de nuestra ley, que aunque sea de puntillas, vamos a recorrerla. Mirad, ¿qué es la escuela inclusiva? Ante cualquier situación se pueden dar muchas respuestas y todas válidas, todas eficaces, pero claro, válidas según lo que yo espere de esa situación. Pérez Pujolar, para hablar de escuela inclusiva, presenta una metáfora que a mí me encanta, y porque creo que describe mucho lo que nos puede pasar y para explicar la situación presente y caminar hacia el futuro. Él cuenta de que iba un prohombre, una persona importante, que se encuentra con varios amigos por la calle en días sucesivos, y con todo va quedando para el próximo sábado comer en mi casa. El hombre tenía fama de que preparamos muy bien la comida y vamos a comer. Y el último que se encuentra, pues, otro compañero de trabajo y de estudios con los anteriores, pero que era una persona muy delicada, una persona que le gustaba comer poco, era muy delicado, no todo le sentaba bien ni todo le gustaba. Pero en esta euforia de todos los amigos juntos lo invita a comer. Y luego está en su casa y se preocupa diciendo, ¿qué hay? ¿Qué he hecho? Yo que pensaba que sería una comida sofisticada, completa, con todo. Y ahora viene este que le sienta mal y que no le gusta. ¿Qué hago? Y se le ocurren varias posibilidades. Una, bueno, pues le digo que disculpe que como vamos a hacer una comida que a él no le va a ir bien, pues que venga otro día lo invito a él solo y le hago una comida específica para él, genial, que se va a quedar completo. ¿Bien? Es una posible solución. Otra solución, comemos el mismo día pero comidas diferentes. Preparo unos platos para el resto para que compartir y luego a él le preparo otro plato aparte. No estaría mal, ya estamos juntos, es un poquito mejor que la otra. Y otra es decir, bueno, pues voy a preparar comidas diferentes, los que quieren comida amplia y bien condimentada no lo van a perder, y lo que voy a hacer es pues que a las distintas comidas le pongo los ingredientes que tiene, hacemos una especie de service, que cada uno coma lo que vaya necesitando y le vaya apeteciendo, y que cada uno se autorregule en función de sus necesidades y sus posibilidades. Bien, las tres soluciones sirven, pero ¿qué es lo que pretende? ¿Alimentarse? Pues la primera es buena. ¿Que convivir mientras comemos? Pues la primera ya no nos sirve. ¿Qué queremos? ¿Hacer y fortalecer la amistad? Hombre, pues la primera van a estar juntos, pero van a comer en comidas diferentes, posiblemente en situaciones diferentes. Que se conozcan, que ampliar el conocimiento entre todos. No todas las soluciones cubren todos los objetivos, pero todas son soluciones. Cuando pensamos en nuestro hijo, pensamos para qué le va a servir la escuela. ¿Tenemos claro qué buscamos para nuestro hijo y nuestra hija en esa escuela? En función de tener claro qué busquemos, pues nos sirve la primera respuesta, la segunda o la tercera. Las tres son opciones escolares que están en el mercado actual. La inclusión iría en el campo de la tercera. Esto es un camino que se ha recorrido. Y se ha recorrido, pues, en los últimos 60, 70 años. Desde una exclusión y rechazo totalmente fuera del sistema educativo, desde una segregación que entraba en el sistema en sitios separados, y estamos hablando hasta el año 85, de una integración escolar que ya estaban en los centros y podían socializar con ellos, aunque comían aparte de los demás, ¿no? Comían aparte, o si comían juntos, comían platos diferentes, a la inclusión, que es la que queremos ahora. Pero es que además, mientras se ha ido produciendo ese cambio en la estructura escolar, resulta que se ha ido cambiando la terminología con que nos dirigíamos las personas con discapacidad.
tullido, subnormal, minusválido, persona discapacitado, persona con alguna discapacidad. Todos somos diferentes, que sería la meta final que no entendemos, que la diferencia es punto. Somos diferentes y ya está. Y cada uno en función de sus necesidades se va cubriendo. Pues bien, este avance ha sido posible porque han estado juntos, porque han salido a la calle. Yo recuerdo el año 85 cuando salía a la calle y había frases del tipo, me acuerdo en los pueblos del Valle de Lecrín, que es donde yo empecé la integración escolar como orientador, y decía la gente en las puertas de los colegios, y decía la gente, ay, es verdad, la fulanica tuvo un chiquillo, pobre tico, estaba malico, y no salió nunca más, yo no lo he visto nunca, mira, y ahora lo traen a la escuela. Y algunas veces los vimos que ya de que iban a la escuela iban al parque. Es decir, el estar juntos, el vivir juntos, beneficia a todos y beneficia especialmente a la sociedad que somos todos. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no dar ni un paso atrás, no volvamos a situaciones de exclusión, de segregación y no nos conformemos con la integración, que ha sido muy válida, pero como todas las cosas hay que superarla y avanzar. La inclusión la propone una ingente cantidad de normativa internacional. La Declaración de Derechos Humanos, con ella empieza en el año 48, pero la Declaración de Salamanca en el 94, que acuña el término necesidades educativas especiales, en el 2006 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad con total vigor y que en el 2008 España la ratifica y por tanto se convierte en una normativa anexa a la Constitución española. En el 2015 la Declaración de Sion de una escuela inclusiva y que para el 2030 todos los estados lo tenían que incorporar y España también firma esa declaración. Y últimamente en el 2015 también los Objetivos para el Desarrollo Humano Sostenible, el objetivo 4, vuelve a hacer hincapié en la educación inclusiva. ¿Qué es esta educación inclusiva que todo el mundo apoya, que es un mandato legal? Pues que todos estén en la misma escuela, pero que la escuela les sirva a todos, que saque cada uno lo más y cada una lo máximo posible, pero todo dentro del mismo currículum. No se puede, no supone solo estar, es aprender, es convivir, es participar, es tener expectativas positivas para todos los alumnos y sobre todo el alumnado. La inclusión es un derecho fundamental a la educación, artículo 27 de la Constitución española, pero una educación sin discriminación, artículo 14 de la Constitución española. No es mejorar la escuela. Para que haya una escuela inclusiva hay que transformarla. Ahora mismo la escuela que tenemos es poco inclusiva o no toda la escuela es inclusiva. Hay que transformar la escuela, no es hacerle programas de mejora, hay que transformarla. La inclusión es un conjunto de procesos sin fin, es un camino que conseguimos entre todos, para conseguir que todo y cada uno aprendan lo máximo posible, lo más junto posible. Aprender lo máximo, cada uno y cada una, lo más junto posible. Sin inclusión pierde la educación y pierde la sociedad. La inclusión es un camino, un constante avance hacia prácticas educativas más inclusivas. Las prácticas educativas más inclusivas hacen tener una mayor conciencia social, más inclusión en las calles. Y el tener más inclusión en la sociedad hace una sociedad más justa. Pero para esto hace falta un currículum inclusivo, el diseño universal de aprendizaje, que implica el que enseñar menos contenido y más procesos, más competencias. ¿Cómo enseñar? Con metodología inclusiva, aprendizaje cooperativo, tareas, proyectos, aprendizaje, servicio, gamificación. Aprendizaje de indagación, donde el alumno esté activo, donde no sea memorizar cosas independientes, sino entre todos construir. Y en ese todos cabemos todos porque todos tenemos algo que aportar. Y evaluar, más evaluar y menos calificar. La evaluación formativa y utilizar diferentes procedimientos y diferentes instrumentos de evaluación. Aprendemos en compañía, aprendemos cooperando y aprendemos en grupos heterogéneos. En ese dibujito que aparece ahí, que se tapa un poquitín, se ve el flash de cerebro. La neuroeducación plantea cómo se activa cuando un alumno lee solo, cuando un alumno responde solo a una respuesta, cuando está memorizando y cuando está trabajando con otros, interactuando y ayudándose uno a otro. El cerebro entero se activa. Y eso es una ciencia y por tanto no le podemos decir a los niños, cállate. No, los niños tienen que hablar en la escuela. Lo único que podemos decirle, hombre, mujer, chavala, habla de lo que estamos trabajando aquí. Habla del tema que tenemos entre manos. Habla de lo que estáis investigando, de lo que estáis aprendiendo, de lo que estáis resolviendo. Pero habla, interactúa con los demás, que es la única forma de aprender y que el cerebro esté activo.
La escuela es un enjambre de aprendizaje y socialización. En ningún otro lugar se pasa tanto tiempo tan juntos con gente que uno no ha elegido. Esa es una opción que tenéis que tener en cuenta, padres. Los niños en vuestra casa aprenden vuestra escuela y vuestra forma de ser. Con vuestros amigos aprenden lo vuestro. ¿Dónde se encuentra la sociedad? En la escuela. Y para que la escuela sea el reflejo de la sociedad, ¿qué hace falta? Una escuela en la que estemos todos. Los unos y las otras. Los de más arriba y los de más abajo. Los de unos colores y los de otros colores. Los de una forma de pensar y una habilidad y los de otra y otras habilidades. Lo que hay en la calle debe estar en la escuela. Porque así aprendemos a vivir en la calle viviendo en la escuela. La diversidad es un valor para todos. Socializamos no con buenas palabras, no con sermones, sino socializamos con vivencias. Y según organicemos el aprendizaje, estamos socializando. Y si organizamos el aprendizaje por castas, estamos socializando a los niños en función de las castas. Los de más arriba, los de más abajo, la categoría, tú eres más y tú eres menos. Tú a un lado y otro, vosotros dos juntos no porque sois diferentes. Y según organicemos el aprendizaje, le estamos organizando su socialización. Por tanto, padre, madre, decide cómo quieres que aprenda a vivir tu hija o tu hijo, pero no por inercia, no por miedo. Y según como tú quieras que viva en el futuro, genérale las situaciones de aprendizaje en la escuela. Piensa y decide mirando al futuro. Profe, cuando estás enseñando, cuando estás planificando, ¿qué piensas? ¿Solamente en los aprendizajes? ¿Piensas en la gestión de socialización que se produce allí? ¿Piensas en cómo esta situación que provoco va a hacer que aprendan a vivir el futuro? Piensa que como organiza los aprendizajes, está organizando la sociedad que quieres que tengan ellos en un futuro. Bien, pues si por ahí iría la escuela inclusiva, para ir viendo vosotros qué artículo y qué apartado favorecen eso. Y todo aquello que favorezca y lo ponga la norma, a muerte a por él. A usar nuestro derecho, que tenemos derecho a que se cumpla lo que la ley no ha otorgado. Bien, mirad, desde la ley educativa del año 70, que empezó la Ley General de Educación, en el año 70, ya en el 81 tuvo una gran revolución cuando se estructuró la ley por ciclos. En la ley del 70 se decía que los niños podían repetir cuantas veces se quisieran. ¿Sabéis por qué? Porque la ley del 70 era una ley que se centraba solamente en la instrucción, la socialización la hacía la calle, las plazas, los vecinos, los familiares que vivíamos todos juntos. Por tanto, la escuela era solamente instrucción y podían repetir cuantas veces. Un niño de 7 años podía estar con uno de 10 en la mesa de al lado. Luego ya la calle cada uno iría con lo suyo. En los años 80, además de que ya democráticamente no podíamos admitir esos disparates, la escuela socializa, porque la calle socializa menos y las familias tampoco tienen muchas posibilidades porque ya no existen las macrofamilias y las familias próximas. Y por tanto, solamente se permanece un año en cada etapa. Pues fijaros, desde el 81 no se puede repetir más de una vez. Es más, no se puede repetir, se permanece un año más y seguimos hablando de la palabra repetir y de por qué no repiten muchas veces. Por favor, ajustémonos a la normativa y utilicemos los lenguajes acordes con la sociedad en la que estamos viviendo. En el 90 la LOPSE, la Ley de Ordenación del Sistema Educativo, fue un gran cambio. La LOPSE, virgen y mártir. Virgen porque murió sin que nadie la aplicara y mártir porque todos los males del presente y del futuro y del posterior a ellos que han pasado en estos últimos años, todos los males son la culpa de la LOPSE, virgen y mártir. En el 2006, la LOE, la nueva ley orgánica, que es la que actualmente tenemos en vigor, la LOE sigue en vigor, simplemente que la LONCE le hizo una mejora y ya ahora ha desaparecido, y la LOE, que es la que estamos hablando, modifica la LOE, pero no la quita. No. Hay que cambiar la ley cada vez que cambia el sistema, cada vez que cambia la sociedad. Conforme va evolucionando la sociedad, tiene que evolucionar las leyes. El problema de España no es que hemos tenido muchas leyes, es que las hemos tenido de mala manera. Cada 10, 12 años cambian los modelos de coche, cambia la tecnología, cambia la medicación, cambian muchas cosas y cambian las leyes, porque la sociedad es diferente. Lo que pasa es que aquí cambiamos no porque cambia la sociedad, sino porque cambia el partido en el poder. Ese es el gran problema. No hemos tenido tantas leyes, ¿no?, que hayan afectado a la escuela, porque luego está la LOCE que estuvo ahí, pero no llegó a transformar la escuela, ¿no?, sino que la hemos hecho por intereses partidistas y no por intereses sociales. Ese es nuestro gran problema. Y luego, en cuanto a la organización de centros, la participación en los centros,
Esas son las leyes en vigor, pero en realidad la LODE del 85, que en el 95 la LOPER la quitó, unos tiempos después volvió a la LODE y actualmente tenemos la LODE del 85 en vigor con todas las modificaciones que se le han hecho para ajustar la nueva realidad. Luego, actualmente, ¿qué ley tenemos? La Ley Orgánica de Derecho a la Educación, la LOE, con las modificaciones introducidas tras la 11. Luego, la ley actual se llama Ley Orgánica de Educación de 2006, consolidada tras la aprobación de la LOE en 2020. Por tanto, una ley que tiene dos preámbulos. El preámbulo de la Ley Orgánica de Educación y el preámbulo de la LOE. Veamos un poquitín cómo va por dentro esas leyes. Mirad, en el preámbulo dice que la educación, el objetivo de la educación es una educación de calidad y equidad para toda la ciudadanía, con participación, incorporando el objetivo europeo. Y en el preámbulo de declaración de intenciones dice que vamos a incorporar todas las normativas europeas e internacionales que no hemos puesto antes, especialmente el derecho a una educación inclusiva y a una educación para la transición ecológica, de forma que pasa por proporcionar una formación integral que se centre en el desarrollo de las competencias. Artículo 1 y 2, principios de la LOE, de la LOE. Mantiene todo lo de la LOE anterior e introduce lo de las convenciones, especialmente el derecho de la infancia, la calidad en la escuela inclusiva y el desarrollo, los objetivos para el desarrollo sostenible. Profundizan los nuevos fines en la educación para la convivencia y para la paz, y especialmente introduce el derecho a la no discriminación por razones de diversidad e identidad sexual, y hace mucho hincapié en la prevención del acoso y del ciberacoso. Estos principios, en cada una de las etapas educativas, recoge totalmente todos los principios del artículo, los principios y fines del artículo 1 y 2. Lo recoge en todo. Bien, pues, ¿cómo se organiza la enseñanza? Etapa básica, que es la enseñanza obligatoria, primaria y secundaria obligatoria. Y le introduce el ciclo formativo de grado básico. 6, 16 años, 18 con las repeticiones. Toda la enseñanza básica es inclusiva. Principios fundamentales. Se adoptarán medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes para garantizar la inclusión. Y mete como un proceso formativo el aprendizaje a lo largo de la vida, el aprendizaje no formal. Lo que se aprende en la calle es un complemento a las competencias y, por tanto, los profesores tendrán que tener en cuenta lo que los alumnos aprenden en la calle y lo que pueden aprender. Y entenderlo como un aprendizaje más y evaluarlo y ver cómo lo integran con los aprendizajes que hay dentro de los centros. Define el currículum como los objetivos, las competencias, los contenidos, las metodologías y los criterios de evaluación. Todo orientado al desarrollo integral de la persona. Y hay un dato muy importante que dice, en ningún caso el currículum puede suponer una barrera que genere abandono escolar, que impida el acceso y la permanencia al derecho a la educación. Quiere decir, que no vale decir, ya me gustaría atenderlo, pero el currículum de tercero de la ESO impide que este alumno esté aquí dentro. Pues perdón, usted no cumple con la ley. Pues interpreta el currículum como para que pueda estar. Eso lo dice. Y además, en ningún caso supondrá una barrera, lo dice en todas y cada una de las etapas. Y el Estado determinará las enseñanzas mínimas, que supondrán el 50 o el 60% de lo que luego las comunidades autónomas tienen que añadir. Y las administraciones conjuntamente revisarán periódicamente el currículum para que no se quede obsoleto, para que los nuevos avances sociales y culturales se vayan introduciendo. E introduce en el currículum los objetivos para el desarrollo sostenible, los ODS de la ONU. ¿Cómo entiende la ley este currículum? Pues mirad, es un modelo curricular competencial basado en las competencias, sostenible, con los objetivos de desarrollo humano sostenible, la meta 4, ¿no? Y por tanto incorpora nuevos contenidos y una metodología basada en retos, en interactuar con el medio ambiente para mejorarlo. Y interactuando en la escuela con el medio ambiente para mejorarlo, generamos ciudadanos que tengan conciencia de que su obligación es mejorar e interactuar sosteniblemente con el medio ambiente. Y un currículum digital, las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, y se compromete a tener los recursos necesarios para el acceso tanto en los centros y en el hogar a la colección de dispositivos
y la formación de los docentes y la formación de los alumnos para que puedan tener una formación digital. Y ese currículum tiene dos grandes características, lo hemos dicho antes, integración curricular y un currículum inclusivo. El currículum integral es competencia, objetivo de etapa y aparece una nueva figura, que es el perfil competencial de etapa. Mañana el Ministerio hace la presentación de estos perfiles competenciales. El Ministerio dice, todo ciudadano, y además lo dice muy claramente en los documentos que va a presentar mañana. En el documento marco dice, todos los ciudadanos tienen que completar el perfil competencial que se dice en la norma al final de sexto. Todos los ciudadanos tienen que completar el perfil competencial al final de cuarto de eso. El perfil competencial, no todos los contenidos de todas las asignaturas, que los contenidos de asignaturas sirven para llegar. ¿Cómo voy viendo si va llegando el perfil competencial? Van a definir los criterios de evaluación de una forma muy diferente. El criterio de evaluación tiene qué destrezas tiene que habilitar, sobre qué contenido aplicar esa destreza y en qué contexto demostrar que lo sabe aplicar. No tiene que demostrar que se la sabe, sino que sabe manipularla, sabe manejarla para resolver situaciones. ¿Cómo se hace eso? Enseñando contenido y procesos cognitivos en cada una de las áreas, pero generando conocimientos interdisciplinares. Lo que aprendo en cada una de las áreas lo tengo que mezclar para generar conocimiento interdisciplinar y así me voy acercando a los criterios de evaluación y me voy acercando al perfil competencial. ¿Y cómo genero esos conocimientos interdisciplinares? Generando situaciones de aprendizaje comunes a las distintas materias. Que haya un producto final de las distintas unidades de las materias las que comparten y que se trabaje por tareas interdisciplinares. Con lo cual, el aprendizaje es menos memorístico e individualista y es mucho más global y práctico y aplicable. No es tanto saberse las cosas de memoria, que habrá que saber todas las que haya que saber. Habla de aprendizajes esenciales que se tienen que determinar y que los criterios de evaluación van a determinar esos aprendizajes esenciales que tienen que saber todos, pero no todos tienen que saberlo todo. Eso nos ayuda mucho. Y también el Objetivo de Desarrollo Humano Sostenible, y habla del Objetivo de Desarrollo Humano Sostenible, la ONU dice que debían de ir perdiendo peso las materias, las áreas, para ganarlo las grandes temáticas que tienen que estudiarse, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz, la alianza. En educación infantil, de 0 a 6 años, 2 ciclos, carácter voluntario, compensación de desigualdades, y se va a ampliar y aclarar muy bien las titulaciones de los diferentes profesionales. La educación primaria, volvemos a la estructura de ciclo, garantizar la educación inclusiva. ¿Cómo? Modificando el currículo, la metodología, la organización y la participación, la convivencia, refuerzo y metodología activa. Y dice, los centros tendrán que determinar proyectos significativos, resolución de problemas, de forma que la flexibilización de las diferentes áreas y la enseñanza, los espacios y los tiempos promuevan alternativas metodológicas en las que quepan todos. Y en lengua extranjera dice claramente que al alumnado con necesidades específicas de apoyo se le tienen que hacer modificaciones sin que suponga merma en la calificación que se le pueda dar. La secundaria mantiene sus 4 cursos, se permanece solamente una vez en primaria y una vez en secundaria, se puede permanecer 2 veces en secundaria si no se ha permanecido en primaria, y en cuarto se puede estar un año más, de los 18 a los 19, si con eso se consigue el graduado. De forma excepcional se puede estar hasta los 19 años si el equipo educativo dice que tiene posibilidades de conseguir el graduado. Se habla de medidas de atención a la diversidad y que en ningún caso el currículum puede suponer una discriminación y que en ningún caso, si se toman medidas de atención a la diversidad, refuerzos, programas de refuerzo, adaptaciones curriculares, eso puede impedir la titulación. Se titulará si se consiguen las competencias. Con adaptación, pues con adaptación, porque la adaptación puede quitar determinados aprendizajes y determinadas destrezas que no supongan el no conseguir la competencia. Ahí es un concepto que tenemos que aprender lo nuevo, pero es tan lógico como en la calle. En la medida que el profesorado se quite un poquito de la cabeza los libros de texto y se quite de la cabeza el darlo todo y se ponga en la cabeza el sentido común, cuando salimos a la calle no todos tenemos que bebernos 4 cubatas o 5 cervezas.
Tenemos que ver lo que necesitamos para ser felices. ¿Somos felices? ¿Hemos pasado bien? ¿Hemos tenido bien la norma de convivencia y hemos estado bien con los compañeros? Pues soy persona válida, punto, aunque me haya bebido menos cerveza. He tenido las suficientes para poder estar y saber estar. No sé si el ejemplo pues, nos aclara un poquitín. En la escuela vigilamos mucho que nos lo comamos todo, pero no vigilamos que se produzca crecimiento con lo que comemos. Hacemos mucha comida bulímica y por tanto lo que hay que hacer falta ahora es comer bastante menos, pero comer lo que nos produzca desarrollo. Seleccionar muy bien lo que tenemos que comer para crecer cognitiva, personal y socialmente. Bien, y habla de que se puede, las materias se organizarán y en primer año no se puede tener nada más que una asignatura más que en la sexto de primaria. Eso es fundamental. Hasta ahora los niños pasan de 6 materias a 10. Una más, solamente en primero y segundo de la ESO. Y se pueden organizar las materias por ámbitos, en primero y segundo de la ESO. Eso ya lo decía la LOE, la 11 lo pasó solamente a primero y ahora va a darle mucha importancia. Y en la normativa que se va a presentar mañana dice que hay que regular cómo, las comunidades autónomas tienen que regular cómo es esa organización por ámbitos, para reducir, para eso que hablábamos antes de interdisciplinaridad, de aprender varias materias a la vez, hacer posible que las dé el mismo profesor. Y aparece la diversificación curricular de tercero y cuarto, que acaba con el título, y los alumnados con necesidades educativas especiales recibirán apoyo en esa diversificación curricular, y desaparecen los PSPI, y aparece en tercero y en cuarto los ciclos formativos de grado básico, que acaban con el título de secundaria si se consiguen las competencias. Nada más que en vez de conseguirlo por aspectos más academicistas, lo consiguen por aspectos más curriculares. El bachillerato plantea fomentar la actitud personal y de responsabilidad compartida para la lucha contra el cambio climático, da la posibilidad de cursarlo en 3 años de forma ordinaria, por tanto, hacer parte de primero, hacer otra parte de la asignatura de primero y segundo en un segundo año y, por tanto, completar la asignatura el tercer año. Y aparece un bachillerato general, ciencia y tecnología, humanidad y ciencias sociales, arte y general. Y al alumno con necesidades específicas de apoyo educativo se le flexibilizará las alternativas metodológicas en la lengua. Y se puede obtener el título de bachiller excepcionalmente con una asignatura suspensa siempre que globalmente hayamos conseguido la competencia. Y la FP queda grado básico, paralela a la ESO, grado medio y grado superior, y luego curso de especialización. Y en todo ello, en su normativa, habla que han de ser inclusivos, con medidas organizativas y metodológicas y de atención a la diversidad para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Bien, a partir del artículo 71 empieza ya los apartados de alumnados con necesidades específicas de apoyo educativo. Ahí, en esta diapositiva no voy a entrar, pero veis todos los tipos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Y el alumnado con necesidades educativas especiales es uno de los tipos. Ahí habla de todos los tipos: retraso madurativo, trastorno del lenguaje y la comunicación, trastorno de la atención, trastorno del aprendizaje, altas capacidades, situaciones socioeducativas, incorporación tardía, historias personales, historias escolares que le hayan hecho provocar retraso, todos los tipos. ¿Cómo será la escolarización? Y dice: el principio de normalización e inclusión. En unidades o centros específicos solo se llevará a cabo si sus necesidades no pueden ser atendidas en centro ordinario y estará hasta los 21 años. Bien, eso en principio, pues lo decimos lo que nos decía antes, solo si no pueden ser atendidas en centro ordinario. Y ahora tenemos ayuda. En 2017, el Tribunal Supremo, la sentencia 1926, dice que solo se puede acudir a un centro específico si se justifica el fracaso de la inclusión. No vale decir que le viene mejor. No. Di por qué no puede estar en inclusión. ¿Lo has probado? ¿Lo ha probado todo? ¿Se han hecho todos los pasos? Si no lo justifica, no se puede ir a un centro específico y excepcionalmente a una aula específica. Identificación por profesionales cualificados, oídos preceptivamente a los padres o tutores legales.
y se establecerán los procedimientos a resolver las discrepancias. Pero ya apunta cómo. Siempre por el bien superior del menor. Y se tendrá muy en cuenta la voluntad de las familias que muestren preferente por la inclusión. El bien del menor. Y si las familias muestran preferencia por la inclusión, se le da preferencia. Y aquí tenemos el artículo 24 de la Convención de las Personas con Discapacidad, que en su punto 11 dice: la educación inclusiva debe entenderse como un derecho humano fundamental de todo alumno. Derecho fundamental, que es lo mismo que dice una sentencia del Tribunal Constitucional en España del 2014, que al juntar el artículo 27 de la Constitución, que dice derecho a la educación, y el artículo 14 que dice que no puede haber discriminación, pues dicen, en la educación tampoco discriminación, luego todos los mismos centros. Bien, pues en la Convención de la ONU, que España ratificó en 2008, dice que es un derecho fundamental de todo el alumno. Más concretamente, la educación es un derecho de los alumnos, no de los padres o cuidadores. Las responsabilidades de los padres a este respecto están supeditadas a los derechos del niño. Por eso dice antes, siempre en el bien superior del alumno. Si los técnicos dicen que el alumno le viene mejor, le puede tener opciones en la escuela inclusiva, pues impera eso. Y que podrá cambiarse la relación numérica entre profesorado y alumnado para que sea inferior a la establecida con carácter general para facilitar estos procesos. Ese abre la puerta a bajar la ratio si hay alumnos que presentan necesidades especiales para favorecer su atención. Le abrió la integración escolar, la LOCSE y la LOE lo cerraron y ahora vuelve a abrirse ese apartado. Y dice, lo referente a la educación, lo referente a la... Vamos a ver si quitamos esto. Nada. Los referentes para evaluación de alumnos con necesidades educativas especiales serán las destrezas recogidas en su adaptación del curricular, sin que este hecho, el que tenga una adaptación curricular, le pueda impedir la promoción o la titulación. En la adaptación, el hecho de tener una adaptación significativa no puede impedirlo. Lo impedirá si su desarrollo no ha llegado al nivel de competencia. Y nivel de competencia no aprobar todas las asignaturas. Las puede aprobar por este procedimiento, pero su desenvolvimiento es el adecuado. Y luego, en torno a esto de la escuela inclusiva, habla el artículo 1, cuando habla de formación del profesorado, dice que en la formación permanente del profesorado será obligatorio formarse en educación inclusiva para impulsar el trabajo colaborativo de redes profesionales. Y además la adicional cuarta de esta última ley dice: las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada. La administración desarrolla un plan para que en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender a todo el alumnado. Y también dice esa misma adicional que las administraciones educativas continuarán prestando apoyo necesario a los centros de educación especial, para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centro de referencia y apoyo a los centros ordinarios. En otro apartado de estos mismos artículos, dice que se tomarán las medidas específicas necesarias y la atención específica y especializada que cada uno necesite. Cuando habla de esa atención específica y especializada, se entiende que se refiere a estos especialistas de los centros específicos que van a estar más allá de la red que pueda haber en los centros para llegar más lejos con los alumnos. Plazo de 10 años. También habla en estos artículos de la equidad como compensación de desigualdades y también habla de la escolarización en centros públicos y concertados, de distribución equilibrada, de órganos de garantía de la admisión y equilibrio en la admisión entre centros públicos y centros concertados. Para que habla, eso que llamamos la ratio, esa es la redistribución entre todos los centros. Bien, otro apartado que tenemos en esto es, habla de la participación, el Consejo Escolar, y la participación simplemente es decir, pues, que las funciones que antes la LOMCE
puso, en vez de decidir, informar, en vez de fijar, informar, en vez de aprobar, informar, ahora vuelvo otra vez a al que en vez de ser un órgano consultivo, el Consejo Escolar es un órgano decisorio. Y lo que hace es decidir, fijar, aprobar, ¿no? Toda la normativa. Vuelvo a tener otra vez el poder decisorio que tenía antes. Ahí están los títulos y los artículos del profesorado, de los centros, de la evaluación del sistema, de la inspección educativa y de los recursos económicos, cómo se van a distribuir. Bien, para ir cerrando, ¿qué dice la normativa? Nada, no puedo quitar esto. ¿Qué compromiso adquiere la propia administración en la normativa transitoria? Que el primer ciclo de primaria se da un plazo de, el primer ciclo de infantil, el 0-3 años, un plazo de 8 años para que la oferta educativa llegue, el adicional tercera, llegue a todo el alumnado. Que habrá programas de cooperación territorial, programas donde la administración, el ministerio, junto con las consejerías de la administración autonómica, establecerá programas uniformes, parejos y muchas veces con diseño y dinero estatal para mejorar el primer ciclo, para mejorar la FP, para el desarrollo de competencias, para la educación, formación de la educación inclusiva, ese compromiso que tenía el artículo 101 de que el profesorado se le formará, por lo asume el ministerio también, para la prevención del abandono y para el desarrollo de la profesión docente. También habla de que la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, la ODS, ¿no? El artículo 4 ODS, habla que en el 2025 todo el profesorado tendrá que estar ya formado para eso y que en el 2022 el acceso a la función docente ya va a exigir esa formación en el alumnado, en los jóvenes que quieran acceder a ser profesores. En un año hará una propuesta de desarrollo de la profesión docente, con lo cual modificará la formación inicial, permanente, de acceso y el desarrollo profesional de los docentes. Fijaros, esto es muy importante que las organizaciones que estamos en este campo de la inclusión estemos muy pendientes, porque falta hace que haya un perfil de docente, que en ese perfil de docente, cumpliendo lo que dice la norma, aparezca la inclusión educativa y, por tanto, que desde la formación inicial en las facultades se le forme para la inclusión, se le forme en todos los campos, que se le quiten barreras mentales y aprendan las herramientas que hacen falta para ser inclusivo y para desarrollar un currículum inclusivo. Que se incrementará el gasto público como un mínimo hasta el 5% en 2 años del Producto Interior Bruto y que cada centro tendrá que hacer un plan de contingencia para garantizar el derecho a la educación en cualquier circunstancia, como por ejemplo la pandemia, casos de terremotos o de cualquier alteración ordinaria. Bien, ¿y cómo se va a llevar esto a cabo? ¿Qué plazo nos ponen? Pues en este año que estamos ya, los aspectos de la consejo escolar y las decisiones de los claustros, la autonomía de los centros, la selección de director y la admisión de alumnos ya tiene que ser con respecto a esta norma, lo que se está haciendo ahora en este momento. Al inicio del curso siguiente, es decir, del curso 21-22, se pone la medida relativa a evaluación, a las condiciones de titulación en primaria y en secundaria, ¿no? Y se empieza a hablar de los ciclos de grado básico y bachillerato, la titulación también se va cogiendo, y el currículum como tal, que aquí se empieza, dice el ministerio, que al final de este curso o a lo largo, al principio del curso que viene, tendrá ya los decretos de enseñanzas mínimas para que a lo largo del curso que viene las comunidades autónomas desarrollen el currículum. Y por tanto, en el 22-23 empiezan los currículums de primero, tercero y quinto. Los cursos impares de primaria y secundaria y bachillerato. Y en el curso 23-24 los cursos pares. Y por tanto los ciclos formativos de grado básico en el 22-23 y la diversificación curricular empieza en el 22-23 el primer año y el segundo año en el 23-24.
¿qué le pediría yo a esta ley? ¿Cuál es mi reflexión al respecto? Pues me encanta muchas de las cosas que dice. Veo que puerta abierta, pero también he visto esas mismas puertas abiertas en leyes anteriores y luego no he visto que circule la normativa en ese campo. Es más contundente con el tema de la inclusión, lo dice más explícito y abre las puertas a que las metodologías sean así, y sobre todo el currículum sea un currículum competencial, como parece que es lo que van a hacer y lo van a presentar mañana al primer paso, y un currículum en el cual los contenidos no son el objetivo, sino es la estrategia para hacer a las personas competentes, que no es que no va a tener contenido, pero que ese no es el objetivo, es la herramienta que tenemos para que piensen y razonen y convivan, pues puede ser un tema importante. Me hubiese gustado más contundencia en el objetivo de desarrollo humano sostenible y en el campo ese del medio ambiente. Y que le quiten importancia a las áreas y las materias. Ahora mismo están muy superditadas a las competencias, pero no tanto a las temáticas globales de indagación. Yo creo que tenían que haber seguido a la ONU y haber dicho, mire, aquí los 4 o 5 bloques de estudio son lo que dice la ONU, las personas, el planeta, el desarrollo, ¿no? La paz, y ahora las materias que confluyan y ayuden y den marco científico para trabajar en ese campo. Me hubiese gustado ver en la enseñanza, en la ESO, en la normativa de ESO, la palabra inclusión inclusiva no aparece. Aparece mucho de diversidad, aparece de cambio metodológico, pero la palabra inclusión como tal, como aparece en primaria, como aparece en la formación profesional, incluso como aparece en bachillerato, no aparece en la ESO. Y habla muy poco del cambio de la organización y funcionamiento. Mientras el profesorado en los centros esté dando clase y muy poco tiempo reunido, mientras los institutos estén la hora que doy clase y poco más, y de las 25 horas de obligada permanencia en los centros, que en secundaria, horas rígidas, regladas, 20 sean de clase, difícilmente haremos tareas, proyectos, interdisciplinariedad. Mientras los departamentos didácticos tengan más peso que los equipos docentes, difícilmente haremos grupos. Mientras un profesor de 3 horas y tengas 3 por 18 horas de clase, dividido entre 3, 6 grupos. 30 alumnos por 6, 180 alumnos. Si yo tengo 180 alumnos, no me puedes pedir que comprenda sus competencias. Como mucho podré mirar cómo ha hecho el examen. Hay que cambiar y eso se llama menos materia y más áreas, más ámbitos. Por tanto, la organización y funcionamiento de los centros y el tener tiempo para la coordinación del profesorado y que eso sea parte tan importante como la docencia directa, cuando no más, es un paso que le falta. Y lo de las capacidades profesionales docentes es imprescindible. Y tener mucho cuidado de que cuando desarrollen ese perfil de profesores no les falte importancia a la colegialidad, cultura de colegialidad, de trabajar entre todos como los médicos, que cuando un médico hace una operación nueva, todos van a verlo y entran a la operación del otro. ¿Por qué no entramos a las clases del compañero de al lado, compañera de al lado, que se le da muy bien tal cosa? ¿No? ¿Y por qué ese compañero que lo hace bien no entra a mi clase y me ayuda para que yo tire para adelante, aprenda? ¿No? Y colegialidad y el aprendizaje entre docentes y la escuela inclusiva. En fin, hasta aquí llego con esta exposición y ahora pues quedo el tiempo a que hagan ustedes las preguntas que quieran. Muchas gracias. Pues Juan de, muchísimas gracias por la exposición. Tenemos ya algunas preguntas. Empezamos con una que es un poco pregunta-reflexión. Te preguntan si verdaderamente crees que los modelos educativos están ajustados a la sociedad cambiante o que con esta ley se van a poder ir ajustando. Mira, tal y como yo estoy viendo los cambios, sí es verdad, y con los documentos que nos van a presentar mañana, ¿no? Sí es verdad que por primera vez aparece un currículum bastante diferente al que hemos tenido hasta ahora. La LOE, la LONCE, hablaban de competencias, pero teníamos un currículum que, fijaros, que tenía cientos de páginas y la mayor parte de las páginas lo que tenían era listado de contenidos. Parece ser que lo que nos van a presentar mañana aparece mucho más la palabra competencia y los perfiles competenciales por etapas, y en la medida que aparezca eso y que habla de que pocos contenidos, pero muy esenciales y potentes,
parece que sí es de verdad que va a cambiar. Otra cosa es que el profesorado lo coja o que sean capaces de hacer que el profesorado lo coja, que lo entienda, que se ilusione y que lo haga. El milagro portugués está ahí al lado y el ministerio ha mirado mucho a Portugal. Me consta que ha mirado y está mirando mucho al milagro portugués. El milagro portugués es que le dije a los profesores, no te voy a decir lo que tienes que enseñar, te voy a decir que cuando los sueltes, lo que deben de saber resolver en la vida. Tú eres profesional suficiente y no te voy a decir yo un listado de cosas. Tú y tus profesores diseñad lo que queráis. Y eso fue un revulsivo que le dio el poder. Y según el pueblo que vivían y la sociedad que tenían delante, pues enseñaban más detalle o menos detalle. Pero sí teníamos claro que todos los portugueses tenían que salir a tal edad con tal habilidad y destreza. Ay, a ver si nos hacen creerlo. Y que los padres dejemos de decir tonterías. Hoy, una anécdota. Vaya tontería, han perdido 2 horas porque estaban haciendo un teatro. Pues mi niña no ha hecho el teatro porque decía más que una frase y me parecía perder el tiempo total. Y mi niña es que no le gusta estar con nadie y no se socializa. Y yo lo que quiero es que aprendan más contenido para memorizar. Pues también tenemos que cambiar un poquito, ¿eh? Pues sí, tenemos una pregunta más específica con respecto a los cambios que comentabas en la ESO. Nos preguntan, una alumna con síndrome de Down que ahora mismo está en primero de la ESO, con 15 años, si el año que viene cursa segundo, ¿podría como alternativa a tercero iniciar la FP básica, el ciclo formativo de grado Pues básico? la FP básica va a empezar en el 22-23, le pilla justo. Justo. Le pilla justo. Hay una frase muy bonita que dice en el preámbulo que habla de que se puede conseguir las competencias con actividades escolares más manuales y menos conceptuales. ¿Y por qué no? ¿Cuánta gente abandonó la escuela, compañeros nuestros, y son personas más competentes que nosotros? ¿Lo han aprendido en la escuela o no han aprendido en la calle? Que es que nos miramos el ombligo mucho. ¿Sí o no? Nos preguntan también, Juan, de cuál crees que va a ser el rol del profesor de apoyo ahora con esta nueva ley. Pues con esta modalidad es uno de esos famosos segundo profesores en el aula. El gobierno, el ministerio en algunos aspectos ya va escribiendo es que el segundo profesor en el aula es muy interesante. Vamos, para que sea interesante tendrás que dotarlos, ¿no? No más profesores, sino más horas, menos horas con una clase para que tenga horas docentes para compartir. Y el profesor es dentro del aula. Pero claro, el profesor dentro del aula, cuando yo estoy explicando y luego le he hecho una actividad individual, pues yo no sé si ayuda o no ayuda al chiquillo, que es ponerse en su mesa al lado a decirle recaico y bajico para no molestarlo, como lo hace. Cuando yo esté haciendo una tarea y estemos trabajando en equipos cooperativos, pues es genial que ese profesor ya en vez de uno haya 2. Y ese especialmente se dedica a los grupos en los que participan los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Y favorezca que esa clase funcione mejor. Eso es genial. Pero cuando trabajemos por equipos, por tareas y por trabajo cooperativo. Nos preguntan también si crees necesario que haya un marco normativo estatal que desarrolle y concrete cómo se vaya a llevar a cabo la inclusión educativa a lo largo de toda la vida. Yo creo que sí. Sí, sin lugar a dudas. Porque es un derecho fundamental. Si la educación inclusiva es un derecho fundamental, tiene que haber unos básicos, unos mínimos que garantice todo el Estado, estemos donde estemos. ¿No? Que tiene que dejar margen a que los proyectos, cada centro desarrolle lo suyo, cada comunidad los dote con su estilo, sí. Pero que garantice que hay proyectos donde puedan participar todos, sin lugar a dudas. ¿No? Y por tanto, debería de existir esos mínimos, igual que antes teníamos mínimos de qué contenidos tienen que darse en todos los pueblecitos, ¿no? Pues ahora tenemos que tener unos mínimos que en todos los pueblecitos que se tiene que hacer para que la inclusión sea eficaz, sea posible. También nos preguntan sobre, de manera específica sobre la ley, si se mantienen los modelos actuales de escolarización A, B, C y D o se elimina esa clasificación. La ley no entra en eso, no ha entrado, eso digamos entraría en los reglamentos.
¿Entiendes? Lo que sí dice la ley es que para ir a la C o a la D ya no vale que lo ponga en el dictamen, sino que justifica por qué no pones B. Y si pones D, ¿por qué no pones C, que está en un centro ordinario? Para que participe de la aula, que esté entre B y C. Ya no vale que lo... Y dice que la sentencia esa del 2017 dice que las evaluaciones psicopedagógicas basadas en los déficits ya no sirven, porque no son inclusivas. Las evaluaciones psicopedagógicas deben de centrarse en qué necesita para desarrollar todas sus potencialidades y qué potenciales tiene, no qué falla, no en los déficits, sino en las posibilidades, ¿no? Y por tanto, si siguen los mismos modelos, lo que sí está claro que para poner D, especialmente D, y en algunos casos C, lo tienes que justificar mucho. Y incluso la sentencia del Tribunal Supremo dice una cosa muy interesante, que dice, y no vale decir que es que este centro no tiene ese recurso. Si el recurso existe en el sistema educativo, que lo ponga la administración. Salvo casos de extremado riesgo o de extremado coste. Entonces, digamos, si sigue las mismas, la ley dice que las más excluyentes tienen que estar muy, muy justificadas y por tanto muy transitorias. Pero no cierra la posibilidad de centro específico, ¿eh? Que otra demanda que había por muchos padres no cierra esa posibilidad. Como lo pone mucho más excepcional que antes, pero sigue existiendo esa posibilidad. Con respecto a los docentes, nos hacen dos preguntas, te las voy a hacer juntas. La primera nos dice que si en la ley va a haber una evaluación del docente de forma permanente y que si se van a tomar decisiones en relación a esa evaluación. Y la segunda dice que qué medidas crees tú que son necesarias para alentar a los docentes a formarse en DUA y en metodologías inclusivas. Bueno, con respecto a la primera, no dice nada. Simplemente dice que en 2 años hará un plan del desarrollo profesional docente, que va a haber carrera docente y que la carrera docente no solamente es vertical, sino que es horizontal. Es decir, que la carrera docente no es que paso de docente a director y de director a inspector, sino la carrera docente es que, por ejemplo, algo así porque no está claro, pero puede hacer que, mire usted, solamente reciben alumnos en práctica aquellos docentes que tienen determinado nivel de dominio y de práctica, que es la que quiere la sociedad que tú des. Y por tanto, muchos docentes no pueden tener prácticos porque tu docencia no es modelo, ¿no? Podría ser esa carrera docente. ¿Qué es lo que habría que hacer para que los profesores hagan la inclusión? Yo creo que lo primero es, hay que hacer iba a decir un lavado de cerebro, una ducha de cerebro por lo menos. Hay que quitar muchas barreras. Hay que romper tópicos que hace años que desaparecieron. Todo el mundo se lo tiene que aprender todo. Falso. Porque es mentira. Yo cuando me dicen los profesores, pero lo que tú dices es que enseñemos menos, es bajar el nivel. Yo le pregunto siempre, especialmente a los de instituto, ¿a qué nivel te refieres? ¿Al programado o al aprendido? Porque menos que aprendes no puede ser. ¿Cómo que no? No. Pregúntale lo que ha aprendido un mes después. ¿Qué saben? Casi nada. Entonces, ¿para qué enseñas tanto? El aprendizaje bulímico. Entonces, hacerle ver la realidad. Pon los pies en el suelo. Sé sensato. Que yo creo que es lo que han hecho, que fíjate, en Portugal ha sido un milagro, porque tampoco tiene razones, pero es que le han dicho, no, decide tú. Pero, fijaros, aquí los currículums de hasta ahora nos enseñaban todo lo que se tenían que comer los niños. El símil de la comida es muy importante. Y el profesor se fijaba si se lo había comido. ¿Y cómo se fijaba si se lo había comido? Hacía un examen. Si tenía la suerte que el niño vomitaba el aprendizaje de las 3 últimas noches encima del papel, un sobresaliente. Si lo vomitaba antes o lo vomitaba después cuando iba a su casa, suspenso. Pero el profesor dice, yo he cumplido con la norma, que es todos estos contenidos. Ahora lo que le dice la norma, no, tú no tienes que enseñar esos contenidos. Tú tienes que, cuando acaben sexto, vosotros como profesores, tienes que tener, este perfil tiene que tener la ciudadanía. Esta habilidad de destreza en las 8 competencias. Tú verás lo que le enseñas. Quiere decir que en el CIMI de esto, que coma lo que tú creas, pero yo quiero que crezca
y te ponga un referente para ver si está creciendo. Por ahí podría ir. Si el profesor abandona el ojo del contenido y lo ve como un recurso, ¿tienes que comer? Sí, pero para crecer, no comer por comer. Y ahora tenemos una escuela que enseñar por enseñar, no para crecer, ni cognitiva ni emocionalmente. Ese sería el paso. Y después de eso, vienen montones de técnicas y herramientas. Yo he trabajado mucho y he querido vender mucho el trabajo por proyectos. Y me decían, qué cosa más bonita, qué maravilla, qué bien se lo pasan los niños. A ver si este trimestre acabo pronto y me sobra una semana para hacer proyectos. Acabo pronto que lo primero que es enseñar todas las tonterías para que lo olviden después. Eso hay que romperlo. Y eso está grabado a sangre y fuego hasta en los que van a aprobar el magisterio este año. Yo estaba dando clases en el máster de secundaria y yo le enseñaba por esta metodología y me decían los alumnos, pero ¿y si no doy el currículum? Me van al expediente. Yo decía, pedazo tonto, ¿has estado en una escuela? ¿Has visto un inspector alguna vez? ¿Que han echado a alguien alguna vez por algo? Pues llevan con el currículum, con el enseñar. Esa es la gran tragedia que tenemos en España. Juan de Dios, estamos fuera de tiempo, pero me gustaría que para terminar, hay más preguntas, pero no podemos atenderlas todas. Está bien que se queden preguntas, porque, bueno, creo que se pueden ir haciendo y podemos seguir hablando sobre este tema, que hay mucho que hablar. Me gustaría hacerte dos preguntas en las que nos hablan de, y me gustaría que cerráramos con esto, de cuál es el papel que los padres pueden tomar para propiciar ese cambio, para poner en práctica eso, y cómo pueden hacer llegar los cambios y verdaderamente la educación inclusiva a sus centros a través de los distintos órganos de representación que tienen. ¿Qué es lo que recomendarías tú a los padres que nos están viendo para ser motores e impulsores también un poco de ese cambio? Primero, tener claro en qué consiste la enseñanza inclusiva, que no le metan gato por liebre. Tener claro en qué consiste. Segundo, optar por ella, porque tal y como está la norma, si los padres la piden y cuando le hacen un dictamen que no va en esa línea, lo recurren, ¿no? Pues parece ser que la tendencia que dice la norma es que si pide inclusión se lo van a dar. Tercero, pues mirar, los padres, por parte del Consejo Escolar y de las asociaciones de padres, participamos en las elecciones de director. Creo que es muy importante que se elijan equipos directivos que tengan compromiso con la inclusión. Eso es determinante. Ese es uno de los ejes. Y por tanto tenemos que ser nosotros, los que estamos aquí en estas asociaciones, pero los que están en las federaciones de asociaciones y el resto de padres, que opten por la escuela inclusiva y que el equipo directivo del centro lo sea así. Siguiente, pues es un tema ya más delicado. ¿Me enfrento al profesorado? No es la línea, está claro, no es la línea. Pero sí es verdad que le voy manifestando que yo lo que quiero es que mi niño aprenda a ser persona, aprenda a vivir y aprenda cosas, pero aprenda a hacer cosas. Que yo lo que quiero es que aprenda cosas con los compañeros. Es decir, si yo sé lo que es la escuela inclusiva, pido que eso es lo que yo quiero ver. Yo no sé cómo se hace. Lo peor que podemos hacer es darle las recetas, qué es lo que tiene que hacer. Si yo voy al médico y le digo la medicina, ya no me lo gano. Pero yo sé cómo quiero salir de sano. Usted sabrá. Pero yo quiero que mi hijo haga esto y esto. Y además quiero que lo haga con los demás. Usted sabrá. Y el llevar ese discurso y un equipo directivo que crea en eso con el proyecto educativo por ahí puede ser importante. Y la administración lo que hace falta es poner la formación permanente del profesorado obligatoria. Punto. Como en cualquier empresa. Los sindicatos no pueden negociar que sea obligatorio o no. Los sindicatos lo que tienen que negociar es qué condiciones se dan. Que se hace con pasteles y con pacharán. Pues ya está, hacemos la formación con pastel y pacharán y en un hotel, como tú quieras. Pero la formación se hace porque es un derecho del alumno y de la sociedad. Punto. Pues con esos mensajes nos quedamos, saber lo que queremos, saber cómo es la educación inclusiva y utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance en los colegios para impulsarla y para promoverla. Y poner en valor a quien lo hace, que muchas veces no está con los libros, lo criticamos, que no está con los libros, que nos está salvando. Efectivamente. Que no es Poner en poco. valor al que la impulsa. Pues, Gracias. Yo no Juan puedo de decir nada más Dios, que gracias. muchísimas gracias, de verdad, en nombre de toda la federación y de las familias que la componen.
tenemos, bueno, pues mensajes de agradecimiento pues, que te llegan de Granada y de muchos sitios por la conferencia. Así que nada, espero que podamos volver a hablar pronto y lo dicho, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros este rato. Pues os mando ahora la presentación para que la hagáis pública como tal y como queríamos. Gracias de Perfecto. nuevo a vosotros por esta ocasión. Yo me lo he pasado muy bien. El resto espero que sí. Si no, pues le agradezco que me hayan permitido pasármelo yo bien. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Y bueno, mañana estará a vuestra disposición la grabación y la presentación que hemos estado viendo. Así que nada, sin más, nos despedimos hasta la próxima conferencia. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós.